Vamos a abrir inmediatamente el módulo siguiente, digamos, que está centrado en todo lo que es el tratamiento endovascular en embolia pulmonar. Yo lo considero ya un nuevo paradigma, pero bueno, vamos a intentar responder esta pregunta. La idea es poder elegir las mejores armas para cada escenario. Teniendo en cuenta la demora, vamos a hacer nuevamente un pequeño ajuste y en vez de hacer un cierre de la sesión, vamos a darle lugar al doctor Pablo Salinas, que es cardiólogo intervencionista y coordinador del PERT del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España. Y él también es el investigador principal del Registro Español de Intervencionismo STEP. A ver, es un líder de opinión en esta patología a nivel mundial y para mí es un gusto y un placer que pueda sumarse, aunque sea virtualmente. Esperemos que alguna otra vez pueda recibirlo acá en Argentina. Como bueno, hace poquito me recibió allá en Madrid y te agradezco públicamente también bueno, por la calidad científica y humana tuya y de tu grupo. La idea es que Pablo nos cuente bueno, del diagnóstico al tratamiento, un abordaje práctico para el tratamiento endovascular del tromboembolismo pulmonar. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Hola Ignacio, muchas gracias por invitarme y la verdad es que es un gusto poder colaborar con todos vosotros desde aquí, desde España. Confirmadme que me escucháis y veis la presentación, por favor. Sí, se ve todo muy bien, Pablo, se te escucha bien. Muy bien. Lo que haré es una introducción para daros la perspectiva española y quizás europea también sobre el manejo de pacientes y he hecho una presentación basada en casos que creo que puede servir tanto de cierre como de introducción. En este caso va a ser una introducción eh, de todas las herramientas que los experimentados intervencionistas os van a mostrar a continuación. De manera que en esta presentación hablaré de tres casos. Hablaré de un caso, digamos, clásico, intermedio de alto riesgo, en el que explicaré cómo tomamos las decisiones. Luego un caso un poquito extremo, un caso con muy pocas opciones y cómo podemos usar otra herramienta que es una calculadora de riesgos. Y finalmente un caso que se mueve hacia el alto riesgo y cómo podemos tomar decisiones también en el escenario del alto riesgo. De manera que el primer caso, aquí me ciñeré un poquito a la discusión clínica, es un hombre de 65 años, sin gran historia previa, que tiene dolor torácico y disnea y tiene unas constantes estables, pero con el shock index por encima de 1. El shock index es un parámetro que combina la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, de manera que si la frecuencia cardíaca está por encima de la presión arterial sistólica, sería un shock index de más de 1. Sería un marcador adicional de riesgo. El paciente requería oxígeno para oxigenarse. Tenía una dilatación del ventrículo derecho, tenía imagen compatible con algo de trombo en tránsito en la aurícula derecha y tenía el lactato positivo, 2,2, troponina positiva también y NT-proBNP positivo. Aquí pueden ver el TAC. En el TAC se ve una gran cantidad de trombos, se ve ahí trazas de quizás algo de trombo en la aurícula derecha. Eso se debe confirmar siempre con ecocardiograma. Y vemos la gran cantidad de trombo que es bilateral, que se ha cabalgado y un volumen muy, muy grande. Este paciente lo hemos manejado hace menos de un año y teníamos vigente este algoritmo. Este es el algoritmo propuesto por la Sociedad Española de Cardiología y quiere un poquito tender un puente entre las guías de 2019, que están un poquito ya viejas, y las siguientes guías europeas que vendrán en 2027 con los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados. De manera que si nos vamos al intermedio de alto riesgo, pues aquí lo primero que tenemos es que el paciente se anticoagula y se monitoriza. Es decir, que los pacientes nunca van directos a la sala en el escenario del intermedio de alto riesgo. Los pacientes se monitorizan unas horas, 6, 12, 24 horas, y se buscan parámetros adicionales de riesgo, parámetros adicionales. Si tienen parámetros adicionales de riesgo, se considera intervencionismo dirigido por catéter, ya sea trombolis local o tromboaspiración. Y si no, se le vigila durante 24 o 48 horas y si está estable, pues se sigue manejando de forma convencional con anticoagulación. Normalmente 48 horas es el periodo de tiempo en el que la embolia de pulmón se va a inestabilizar si es que lo hace. Y también es importante que esta monitorización debe hacerse en unidades adecuadas, es decir, que solo sacando un paciente que está a lo mejor ingresado en la unidad de trauma después de un reemplazo de cadera y poniéndole en una unidad de cuidados intermedios o con monitorización,
intensiva o intermedia, pues eso ya puede llevar a una detección precoz de signos de deterioro y mejorar su pronóstico. De manera que en este escenario, ahora la siguiente pregunta que me podrían hacer es cuáles son los parámetros adicionales de riesgo. Entonces, le resumiré los nuestros, los que usamos en el centro. En el centro usamos sobre todo la tensión arterial, una tensión entre 90 y 100 sería un parámetro adicional de riesgo. Esto también está en los criterios de entrada de los ensayos clínicos actuales. Luego está la frecuencia cardíaca. La relación de la frecuencia cardíaca con la mortalidad es bonita, es lineal, casi con un poquito de curva exponencial y a más frecuencia cardíaca, más mortalidad. Y estos parámetros, como decía, combinan en el shock index, que sería la frecuencia cardíaca por encima de la tensión arterial sistólica. Además tenemos el síncope. El síncope lo que está transmitiendo es una bajada transitoria de gasto cardíaco y también lo consideramos como un determinante primario para llevar el paciente a hemodinámica. El siguiente parámetro sería el lactato. El lactato también habla de bajo gasto y hay varios puntos de corte, pero en general usamos simplemente el lactato positivo según la determinación de cualquier laboratorio. Ya trabajamos en un modelo en red con varios hospitales y eso hace que tengamos que, digamos que simplemente dar mensajes sencillos, es decir, si el lactato está por encima del valor límite de su laboratorio, el paciente tendría un criterio primario para considerar reperfusión. ¿Cuáles serían los criterios secundarios, pero también relevantes? La disfunción del ventrículo derecho. Esto es importante y cuantificable, pero es más subjetivo y dependiente del operador de ecocardiografía y por tanto tiene menos peso. Y por ejemplo, esto no está en los ensayos clínicos que ahora mismo están generando la evidencia que consolidará en las guías. Sí que tiene relevancia la trombosis venosa profunda proximal y la pobre oxigenación, es decir, defecto de oxigenación. Esto puesto en nuestro algoritmo local ya del hospital, no el algoritmo de la sociedad, sino realmente el algoritmo local. Y no es importante que este sea el algoritmo que yo les muestro, sino que ustedes en su propio centro hagan su algoritmo para tomar decisiones y de alguna manera ajustar el umbral para intervención. Nosotros buscaríamos estos criterios primarios, lactato, shock index, síncope, y si los tiene, iríamos de forma electiva a intervención. Será trombectomía mecánica o será trombólisis local según el centro, según la experiencia, según la decisión que se tome. Y los criterios secundarios serían estos que les he comentado. Y si ninguno de estos está presente, el paciente se observa durante 24 o 48 horas. Y de esa manera estamos tratando más o menos 1 de cada 4 pacientes. Es decir, no todos los pacientes van a la sala de intermedio alto riesgo en ningún caso. Y esto probablemente seguirá así a pesar de los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos requieren algunos parámetros adicionales de riesgo, de manera que esta estratificación de riesgo pues está presente y yo creo que estará presente también en el futuro. ¿Y cómo le explicamos esto a los pacientes? ¿Cuál es la justificación de este procedimiento? Pues le vamos a decir que hemos planteado hacer intervención para prevenir el deterioro clínico en anticoagulación, es decir, no vamos a esperar a que el paciente se deteriore, sino que vamos a intentar atajarlo. Vamos a proporcionar una recuperación más rápida del ventrículo derecho y vamos a bajar su mortalidad. La mortalidad esperada en el intermedio alto riesgo está entre el 5 y el 15%. Y la mortalidad inmediata después de estos procedimientos está de forma bastante coherente en todos los registros por debajo del 2%. Luego está la elección de la técnica. Esto es una figura del documento de posicionamiento español que está publicado en la Revista Española de Cardiología y de alguna manera pues el grupo de trabajo, el PER local o ya directamente los intervencionistas deberían evaluar un poquito la disponibilidad de recursos, si pueden hacer las dos técnicas o solo una, la experiencia del operador, la estabilidad del paciente, el riesgo hemorrágico y también la distribución del trombo. ¿Qué va a favor de trombólisis local? Pues desde luego a nivel técnico es mucho más sencillo, el procedimiento es más rápido también, en 10 minutos, 15 minutos has posicionado tus catéteres, por lo tanto puede ser una buena vía de entrada a la técnica porque casi cualquier operador puede hacerlo desde el primer minuto, pero necesitas un riesgo hemorrágico favorable para poner los trombolíticos. Es decir, que si el paciente tiene contraindicaciones relativas o absolutas, yo creo que hoy en día no debería tratarse con trombolítico local si tienes alternativa como la tromboaspiración. Puede funcionar en cualquier distribución de trombo, tanto central como periférico, y se puede usar cualquier acceso vascular, incluso la vena basílica, que es muy cómoda. Además, el coste, si no usas el sistema con ultrasonidos, si no usas el eco, si solo pones trombolíticos, podría ser muy, muy barato. A favor de trombectomía mecánica, que los sistemas que
tenemos en Europa son múltiples, el más frecuente probablemente es el FlowTriever, pero se usa Penumbra, Alphavac, AngioVac. ¿Qué tenemos a favor? Pues esta técnica funcionaría en cualquier tipo de escenario, incluso con compromiso hemodinámico, incluso con necesidad de ECMO concomitante, y también funcionaría en cualquier riesgo hemorrágico porque no hay que poner trombolíticos. Funciona muy bien independientemente de la carga trombótica. Ese paciente que están viendo con muchísima carga trombótica, pues muchas veces es muy efectivo y funciona sobre todo en trombos proximales, no tanto en ramas segmentarias o ya pequeñas. Va a requerir un acceso grande, habitualmente femoral, y habitualmente tenemos que manejar pacientes que toleren caídas de hemoglobina. La mayoría de estos sistemas tienen sistemas de filtrado, pero algo de pérdida de sangre es cierto que siempre hay. De manera que este paciente que les he presentado se podría manejar en cualquiera de estos dos tratamientos, pero en nuestro centro sí que lo seleccionaríamos para intervencionismo. Y no hay grandes comparaciones entre estos dos. Está el PIRLES. El PIRLES comparaba trombolisis local con cualquier dispositivo frente a FlowTriever. Y es verdad que los endpoints duros, como mortalidad por cualquier causa, sangrado mayor y sangrado intracraneal, era un empate. Si bien todos los pacientes del PIRLES 1, o al menos el 93-94%, si no recuerdo mal, tenían ausencia de contraindicaciones tanto absolutas como relativas, es decir, que eran buenos candidatos para las dos técnicas. Sí que es verdad que el FlowTriever era un tratamiento más definitivo, es decir, que había un 3% menos de pacientes que se deterioraban, de alguna manera era más definitivo y sí que tenía también algún endpoint secundario como la estancia en UCI y el reingreso favorable. Bien, ese paciente, como digo, pues lo decidimos intervenir, pero quizás en otro centro se hubiera decidido anticoagular y esperar a ver qué tal funcionaba. Es una opción razonable, creo que de forma contemporánea es razonable y sensato llevar a la sala de hemodinámica. Este caso que les enseño es un poquito extremo, pero expresa un poquito la manera que de forma contemporánea estamos manejando estos pacientes. Este paciente me lo mandan ya desde la red regional de código TEP. En Madrid hay 7 millones de habitantes y hay 7 hospitales de referencia y hay una red regional de traslados, de manera que pacientes como este pueden ser trasladados de forma inmediata a su hospital de referencia. Este era un paciente con angiopatía amiloide, que si no la conocen es la condición que más favorece o más propensa a sangrados intracraneales. Había tenido 3 hemorragias previas y debido a esto había tenido ya varias caídas y síncopes. Tenía epilepsia secundaria y viene por episodios de síncope. Le sacan un dedímero, le hacen un TAC y el paciente tiene una embolia pulmonar. Tiene troponina positiva, lactato en el límite 2, justo el límite, y está estable. Está con 124 de tensión y 102 de frecuencia. Le hacen un escáner también y tiene trombosis venosa profunda positiva. La mala suerte es que este paciente tiene una hemorragia intracraneal aguda, que se ve en la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha muestra una carga trombótica importante. Ven aquí la rama pulmonar derecha en este corte que está prácticamente ocluida. Esto también es un marcador de riesgo adicional. De manera que este paciente, que es un intermedio de alto riesgo, pero con una hemorragia presente aguda, aunque está estable, tiene parámetros de deterioro como síncope, lactato límite y trombosis venosa profunda proximal. De manera que, ¿qué hacemos con este paciente? Es complejo, ¿no? Puedes poner heparina a baja dosis, puedes poner un filtro de cava que puede protegerle de nuevas embolias, pero no está tratando la embolia actual que tiene, que decimos que tiene una mortalidad significativa. Puedes poner líticos locales, pero creo que nadie se atrevería a hacer esto. O puedes hacer trombectomía mecánica, pero tienes el problema de que no puedes anticoagular el paciente por la hemorragia presente. De manera que este paciente, yo creo que si me lo cuentan hace 2-3 años, les hubiera dicho que no podíamos hacer nada, que pusieran un filtro de cava y que no lo trasladaran. Pero ahora tenemos un poquito más de experiencia, les explicaré lo que hicimos. Este paciente se puede estratificar adicionalmente con otros scores, como el Composite P-Shock Score, esto está derivado del FLASH, y son ítems que sumados te van a predecir la probabilidad que el paciente esté en shock, es decir, con un gasto cardíaco en el cateterismo por debajo de 2,2. Este paciente tiene 5 puntos, por lo tanto la probabilidad de que esté con un shock normotensivo es del 50%. Dicho de otra manera, alto riesgo para el paciente. Y si quieren, si son fans de las calculadoras, esta calculadora que la pueden buscar en la web, se llama Estimate. A través de varios parámetros puede estimar un riesgo específico de mortalidad. Esta calculadora se ha validado con el registro RIETE en más de 60.000 pacientes y tiene una estadisticación muy superior a las
recomendaciones de las guías europeas. De manera que si metemos los números en esta calculadora tenemos una mortalidad a 30 días de 14% y un riesgo de complicaciones de 27%. Y esto sería con anticoagulación. Tengan en cuenta que este paciente en realidad no lo vamos a anticoagular, o sea que multipliquen por 2 o por 1,5 el riesgo de mortalidad. De manera que lo que decidimos fue que le íbamos a transmitir esta preocupación por la alta mortalidad del paciente y que le íbamos a ofrecer la aspiración. En este caso, digamos, la justificación de la intervención es para prevenir el deterioro clínico, que además sería más arriesgado porque el paciente no se va a anticoagular, y para reducir la mortalidad de una mortalidad de intervención probablemente baja a una mortalidad esperada de probablemente más del 20%. En este caso, otra cosa que hicimos y que también les quiero transmitir que es relevante es hacer un mapa, una hoja de ruta del paciente. Es decir, aceptamos el traslado y ya se decidió que no se iba a anticoagular ni se iban a poner líticos y que lo que le íbamos a hacer es reevaluar y ofrecer intervencionismo y filtro de cava, pero que tampoco iba a ser un candidato a ECMO. ¿Por qué? Por la propia hemorragia intracraneal y también por el tema de la edad, que es 81 años, que es edad avanzada. Entonces, este paciente hicimos una intervención off-label con FlowTriever, lo hicimos muy rápido sin heparina, solo pusimos un suerito de lavado por el introductor y aquí tienes que hacer una intervención muy rápida. Apenas 20 minutos fuimos a la pulmonar derecha que estaba ocluida, hicimos 4 aspiraciones, no hicimos filtrado de sangre, no retornamos sangre. La hemodinámica ven que mejoró, la frecuencia cardíaca bajó de 100 a 60, bajó la presión pulmonar, subió la presión sistémica. Aquí ven cómo simplemente hemos liberado la pulmonar derecha y con eso hemos mejorado mucho hemodinámicamente. No ha sido un procedimiento extenso, a través del mismo introductor del FlowTriever pusimos un filtro de cava. Esta es la cantidad de trombo que sacamos y aquí ven cómo a las 24 horas el paciente ya ha recuperado el ventrículo derecho y se fue de alta a su hospital el día 7. Esto es una cosa que me parece que realmente llama la atención sobre lo que somos capaces de hacer hoy en día. Y finalmente voy a un caso que se mueve rápidamente a alto riesgo. Esto es una mujer joven con 2 carcinomas de pecho, que tiene radioterapia previa y que viene desgraciadamente con una recidiva, probablemente un carcinoma pulmonar metastásico, con un derrame pleural derecho importante, fíjense qué hemodinámica, paciente con frecuencias altas, 140, un shock index de 1,4, muy desoxigenada, también por el componente de derrame pleural, el lactato de 3,8. También le hicimos el CPS score, 50% de probabilidades de shock normotensivo. Y aquí ven cómo el TEP es unilateral, está solo en el lado izquierdo, pero el lado derecho tiene el problema de que está casi o parcialmente colapsado por el derrame pleural, ¿no? Aquí ven que es solo una embolia de pulmón pura izquierda. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente lo hemos manejado dentro de forma similar a lo que sería el esquema de shock cardiogénico para el ventrículo izquierdo, y esto lo hemos aplicado para el ventrículo derecho, que usando las propias definiciones de las guías europeas tenemos extremis, la clase de deterioro y el shock clásico, y el paciente con simplemente intermedio alto riesgo sería el paciente A, y el grupo, digamos, que hemos definido novedosamente es el grupo B, que es el paciente que está empezando a chocarse. También lo podemos llamar shock normotensivo. Son pacientes con lactato positivo y shock index más de 1. Esto, digamos que tiene más gradiente que la clasificación de la europea, que solo tiene un punto de corte que es 90, y esto lo correlacionamos con el estudio, con el registro nacional, y ven que la mortalidad es un gradiente, es más, digamos, más progresiva, ¿no? No es tan brusca como el de más de 90 a menos de 90. Y aún así se ve que también hay un cambio relevante de lo que es los pacientes en riesgo, con una mortalidad relativamente baja, 2,2, probablemente bien con anticoagulación, a una mortalidad ya considerable del 7%. Esta señora estaba en la situación B, sería un shock clase B, pero ya ven que aquí está casi 3% más de mortalidad, y por eso es una situación en la que les proponemos intervencionismo. Y este paciente ya se había considerado para intervencionismo y estaba ahí un poquito en espera mientras se hacían otros cateterismos de la mañana, cuando el paciente se deteriora, empieza a requerir oxígeno al 100% y cae ya la tensión a 70 milímetros de mercurio. De manera que ahora tenemos un paciente de alto riesgo. ¿Y qué hacemos? Ahora lo fibrinolizamos, porque si vamos a las guías, este paciente hay que fibrinolizarlo. Le ponemos inotropos, ECMO, aceleramos el cateterismo, la intubamos. ¿Qué hacemos aquí? Si somos académicos,
quizás deberíamos finalizarla, pero realmente nosotros ya teníamos pensado que este paciente iba a la sala. Y realmente yo creo que en la práctica, si vemos estos estratos de complejidad, el punto dulce del intervencionismo está aquí. Probablemente en el grupo B tienes que estar un poquito más malo para que tengas beneficio, porque si solo tienes troponina de ventrículo derecho dilatado, probablemente vayas bien con anticoagulación. Y si el paciente tiene un poquito de hipotensión, se puede manejar con inotropos. Y aquí la pregunta más que técnica es logística. ¿Puedes llevar el paciente a la sala? Y ya cuando entras en el estadio D, que el paciente empieza a deteriorarse, tienes que empezar a pensar en soporte avanzado, probablemente ECMO, y desde luego si estás en situación de parada cardíaca. De manera que para mí el punto dulce del intervencionismo está en este segmento de aquí. Por lo tanto, este paciente no dudamos, estaba deteriorando, estaba en shock, pero teníamos logística de sala. Y aquí realmente los objetivos cambian. La decisión está entre trombolisis y aspiración. Creo que aquí trombolisis local tiene menos cabida. Y los objetivos son estabilizar el paciente, facilitar también, si es necesario, en la sala el implante de ECMO y reducir el riesgo de sangrado frente a líticos. Esto está demostrado por metaanálisis de estudios observacionales que el intervencionismo reduce el sangrado. Este paciente, como ven aquí, era un TEP unilateral, pero estaba muy deteriorado por el compromiso del otro pulmón. Aquí ven la geografía que se correlaciona muy bien con el TAC. Si aprenden a reconstruir un poquito los tags, pueden incluso saltarse en la geografía basal. Fuimos con el FlowTriever 24, ven ahí la taquipnea del paciente, avanzamos el catéter, hacemos 4 aspiraciones, en este caso también fuimos muy rápido y creo que no retornamos la sangre. Logramos sacar el trombo este grande, estos TEPs agudos muy frescos, la verdad es que son agradecidos, se aspiran muy bien y el paciente pasó de estar con tensiones muy justas a tensiones ya aceptables. La frecuencia cardíaca bajó de 140 a 120 y sobre todo la oxigenación mejoró muchísimo. También la saturación venosa como subrogado el gasto cardíaco. Pues realmente mejoró, pasando de 60 a 76. Y también pueden ver aquí la comparación del ecocardiograma al ingreso y el ecocardiograma al alta. Termino aquí. ¿Qué podemos aprender o qué les puedo transmitir de estos casos? Pues lo importante de los algoritmos, que no tienen que ser el mío, es que adapten la evidencia y los detalles locales en su protocolo, que se acostumbren cuando reciben un paciente a hacer un mapa, ¿qué podemos ofrecer a este paciente? ¿Vamos a esperar o vamos a anticipar? ¿Cuál es mi umbral para intervención? A lo mejor tengo aprobados solo 10 dispositivos para todo el año, pues voy a ajustar el umbral más alto, a lo mejor puedo hacer más bajo el umbral. ¿Es el paciente aceptable para líticos? ¿Es el paciente aceptable para ECMO? ¿Qué dispositivos tengo en la mano? Y nosotros lo que estamos usando son estos marcadores adicionales de riesgo para seleccionar pacientes para intervención electiva en el intermedio de alto riesgo. Y luego en el alto riesgo, yo creo que hoy en día es más un tema logístico, si puedo activar las salas y si tengo el sistema preparado, más que el desafío técnico, porque hoy en día estas intervenciones se pueden hacer con ECMO y te da estabilidad para hacer esto bastante bien. Espero que les haya resultado interesante. Quedo pendiente para sus preguntas, si tienen alguna. Muchísimas gracias, Pablo, por tu excelente disertación. Sí, a ver, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Salinas. Doctor Salinas, muchas gracias. Soy Jorge Bilbao. Le quería preguntar, ¿cuál fue el límite entre no intubarlo y no ponerlo en ECMO? Sé que es difícil, este paciente lo salvaron, el éxito no se discute, pero supongo que discutieron el ECMO y quizás prefirieron no intubarlo y manejarlo con más carambú para no deprimir el corazón. No sé, tenemos alguna idea, pero mejor que lo diga usted. Creo que si tienen duda, aquí la duda con el ECMO es que es un paciente oncológico que en el TAC ya se veía recidiva y bueno, quizás ahí se pueda plantear si el pronóstico a medio plazo era tan bueno, pero creo que sería muy correcto haber puesto un ECMO en este paciente. ¿Por qué no pusimos ECMO? Porque teníamos confianza en hacer la intervención muy rápida, solo había que aspirar una arteria pulmonar, la otra no estaba afectada. Y tenemos ya mucha experiencia, llevamos más de 60 flow triggers, es decir, que nos manejamos con mucha rapidez. Yo tengo confianza en que puedo hacer ese procedimiento, subir arriba y en 20 minutos haber hecho esto, pero creo que en cualquier otra situación el ECMO estaría aceptable y el ECMO estaba en stand-by. Quiero decir que estos pacientes se les toma un acceso arterial pequeñito, 4 French, y se puede reconvertir a ECMO de forma muy rápida. Intubar en general es mala opción.
nosotros nos manejamos mucho con las gafas de alto flujo y el problema es la inducción. La inducción anestésica para la intubación es muy peligrosa. En cuanto les quitas el drive adrenérgico, estos pacientes suelen colapsar. De manera que realmente hay que intentar un poquito forzar la parte no invasiva y ver cuál es tu tiempo para la mejoría. Por eso digo lo del desafío logístico. Es decir, si el paciente tienes que activar el equipo y tiene que venir de su casa y van a tardar 2 horas, el paciente no va a aguantar 2 horas. Entonces, en ese caso, tendrías que acelerar el ECMO on-site y quizás arriesgar la intubación. Pero ahí el problema es más logístico y ver un poco qué equipos puedes activar y a qué velocidad. Impecable, doctor, muchas gracias. Hola, doctor Salinas, soy el doctor Noya, soy hemodinamista y tenía una pregunta. Primero agradecerle por la presentación, pero tenía una pregunta. ¿Usted tiene algún objetivo de mínima o algún objetivo que dice, con esto considero que el tratamiento, cuando uno hace una trombectomía, está cumplido? Un objetivo de mínima, quiere decir un parámetro de trombo, parámetro de presión pulmonar media, sobre todo en los pacientes de riesgo intermedio, porque los pacientes por ahí que están en alto riesgo es más fácil evaluar el éxito cuando uno recupera estabilidad hemodinámica, pero en los pacientes de riesgo intermedio ¿tiene usted un parámetro establecido de cuándo considera de mínima exitoso el procedimiento? Pues esa pregunta es muy buena. Como todas las buenas preguntas, no tiene una respuesta completa, pero le doy mi opinión. En el alto riesgo está claro que lo que necesitas es lograr estabilidad clínica o una mejoría significativa. En el intermedio alto riesgo, los objetivos son, desde luego, la trombosis local, tú simplemente pones el device y lo vas a dejar 24 horas, de manera que lo que podrías reevaluar es el día siguiente qué grado de mejoría hay, por si quieres dar más dosis o reconvertir a intervencionismo por trombectomía, pero en la trombectomía sí que tienes que tomar una decisión intrasala. Entonces, para mí, hay un pequeño comentario a esto también en el documento de posicionamiento español, lo pueden revisar, pero básicamente es uno. He conseguido retirar todos los trombos a nivel proximal, que son los que producen más problemas. Es decir, tengo eliminado el trombo de las arterias principales y lobares, sí. Paso al siguiente. El siguiente es, voy a tener una mejoría adicional si sigo aspirando. Es decir, ¿cuál es mi balance entre retirada de trombo y retirada de sangre? Esto ocurría sobre todo antes de los sistemas de filtrado, pero antes cuando llegábamos a 500 cc de pérdida de volumen deteníamos la intervención obligatoriamente. Entonces hay que ver si el estrés de la propia intervención merece la pena. Es decir, si voy a estar 40 minutos más con catéteres dentro del corazón para lograr liberar 2 segmentarias, ¿eso merece la pena o no merece la pena? En general el objetivo cada vez es más ir a trombos proximales, principales y lobares. Y luego en cuanto a números, daré cuatro datos. Un dato relevante es la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca baja significativamente es un buen dato. La saturación venosa, no sé si hacen o no cateterismo derecho al principio, pero si sacan una saturación venosa inicial, además de tener gasto cardíaco, pueden ver si esa saturación venosa sube y eso está indicando no solo una mejoría de la oxigenación, sino una mejoría del gasto cardíaco y es un buen parámetro. Y el tercero sería la presión pulmonar. La presión pulmonar debería bajar. En el documento de consenso pusimos 7 milímetros de mercurio como dato, cifra relativa. Hay una publicación también que habla de 9 milímetros de mercurio y en cualquier caso si llegas a presiones normales, es decir 20 o menos, has cumplido el objetivo. Y luego hay un parámetro combinado que sería las resistencias pulmonares totales, que sería la presión pulmonar media partido por el gasto cardíaco. Y esto es interesante porque muchas veces cuando el gasto cardíaco está muy bajo, al subir el gasto cardíaco también sube un poquito la presión pulmonar. De manera que si haces un cociente de la presión pulmonar promedio partida por el gasto cardíaco, siempre vas a tener un mejor control de los 2 parámetros. Esto te obliga evidentemente a hacer un gasto cardíaco que habitualmente se hace por FIC indirecto y no es muy exacto, pero te puede dar un parámetro. Perfecto, muchas gracias. Bien. Última pregunta del doctor Botaro y lo dejamos libre, Pablo. Pablo, muchísimas gracias por la presentación y tomarte el tiempo de contestar. Justo antes de tu presentación estábamos discutiendo precisamente eso, cómo identificar pacientes con shock normotensivo. Estos 2 casos son pacientes que se reestratificaron por información adicional
que no la tenemos organizada. Vos mostraste un poco el protocolo hospitalario de tu centro y después mostraste todos los scores. ¿Cuánta confianza tienen en este uso de información complementaria para esta toma de decisiones? Porque se corrió gran riesgo, especialmente en el primer caso, con una estrategia invasiva. ¿Cuánta confianza tienen en estas herramientas y por qué camino van? Bueno, nosotros tenemos datos que evidentemente, vamos a ver, la respuesta correcta es hay que hacer un ensayo clínico prospectivo para saber si alguno de estos scores funciona. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener los datos del Peerless 2 y del HiPeITO, que en general son 3 boxes en los 2 estudios. Uno es de parámetros analíticos, troponina, NT-proBNP, lactato. En el HiPeITO no hay lactato, pero en el Peerless 2 sí. Hay otro box que sería de hemodinámica, frecuencia alta, en general punto de corte 100, tensión baja, por debajo de 100 o de 110, según el estudio. Y otro box que sería de parámetros de desoxigenación, necesidad de oxígeno para el aire ambiente, etc. El tema de la confianza yo creo que también hay que transmitirlo o hay que ser honestos con los compañeros y con los pacientes. Es decir, yo cuando voy a hablar con el paciente le digo, mire, usted según estas calculadoras que no tienen por qué tener razón, tiene un riesgo potencial de mortalidad del 10, 12, 15%. Yo con mi técnica sé que le puedo ofrecer una mortalidad inmediata del 2% y una mortalidad a medio plazo pues del TEP, pues probablemente el 5%. Muchos embolios de pulmón luego se mueren de su enfermedad de base en el corto plazo. Entonces yo creo que sí que en general todo el mundo entiende que está reduciendo una mortalidad de un 10, 12% a un 5%. Y luego tengo nuestros datos. Por ejemplo, desde que empezamos el código TEP regional de la Comunidad de Madrid, yo tengo monitorizados todos los pacientes más o menos desde junio del 24. Son 64 pacientes activados y la mortalidad es del 6%. La mortalidad global en todos los estratos, desde alto riesgo a intermedio alto riesgo. Y realmente me están enviando pacientes muy malos. Solo nos envían intermedio, alto riesgo y alto riesgo. Y la mortalidad global es 6%. Y si tomamos el intermedio alto riesgo es algo más baja, es 3,8%. De manera que una cosa que es buena es que tengan datos propios, que auditen sus propios números y cuando les digan que son agresivos o caros, realmente enseñen sus datos y digan, bueno, ¿cómo de caro es reducir la mortalidad de una tasa esperada del 12-15% a una tasa real del 6% o del 3,8% en intermedio alto riesgo? Yo creo que en ese caso esa sería mi voto de confianza, mis números. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por tu humildad también para compartir tus resultados, tus dudas y tus certezas. Así que muchísimas gracias, esperemos vernos pronto. Te liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.